Bienvenidos a Galería VIP. Les tenemos la invitación de la semana para que lean una novela, Hielo Negro, de Bernardo Fernández, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. ¿Qué tal el premio Grijalbo de novela por esta? Sí, el año pasado se publicó al calor de esta, se convocó el premio y fue ya se había convocado para novela histórica, se abrió la categoría de novela general y el año pasado ganó y eso permitió su publicación en Grijalbo. ¿Y qué tal te queda el título de uno de los grandes escritores de ciencia ficción en México? Es que somos muy pocos, no es muy difícil, colarse. O sea, es que hay mucha gente que hace literatura de la imaginación, que hace ciencia ficción, fantasía. Yo creo que el género policíaco de alguna manera está metido ahí, aunque no es tan imaginativo, es como parte de los géneros especulativos. Y bueno, pues la literatura mexicana aparentemente no tiene una tradición grande bueno, sí la tiene, pero no reconocida canónicamente, y hasta ahora la gente más o menos un poco mayores que yo, y ya mucha gente que viene después de mí, hemos estado empujando, como haciendo este tipo de cosas. Yo he tenido la suerte, junto con un par más de mis compañeros de camino y de generación, como Alberto Chimal, por ejemplo, de empezar a tener reconocimiento, sobre todo de los lectores, que creo que es lo que importa, haciendo este tipo de historias. No sé, yo no pienso en eso, yo creo que eso lo debería, si al lector le gusta, él lo decidirá, pero me gusta pensar que mis historias de corte fantástico, imaginativo, han llegado a sus lectores. Hielo Negro, de verdad que es como leer de repente un periódico mexicano de la actualidad. Sí, porque es que yo la escribí pensando en los mecanismos de la literatura cyberpunk, y uno de sus principios era que las historias estaban sucediendo, bueno, ellos decían 20 minutos en el futuro. Yo creo que ahora están pasando 20 minutos en el pasado. Uh-huh. Sí, una cosa que yo quería que te produjera la lectura de esta novela es que pudieras tener la sensación de que es algo que está sucediendo o a 2 cuadras o en la ciudad de al lado o en el norte del país, que fuera una situación que te diera esa sensación que pasa de repente con el buen cine de gángsters, ¿no? Que sientes que podría estar sucediendo, que te da esta sensación, a pesar de ser evidentemente una elaboración ficticia, que hubiera un asunto como de cierta plausibilidad, o sea, de que fuera posible que esto estuviera sucediendo. ¿Tomaste algún aspecto de la realidad de un periódico, alguna noticia? Inicialmente no. Cuando yo empecé a escribir, quería escribir este asunto de la efedrina, de los precursores químicos, de las drogas de laboratorio, y al poquito tiempo salió todo este asunto del chino aquel que agarraron con Shen Li. Exacto, sí, el de copelas o cuello. Y entonces ya como me desanimé un montón. Después la retomé porque creo y he llegado a la conclusión de que la novela policíaca no tiene que ser, no es periodismo ni es crónica, ¿no? Es literatura y es narrativa. Entonces no es importante no es importante si refleja un hecho como periodístico, y tampoco tiene la obligación de ser periodismo, simplemente es literatura. Entonces, pero a mí me gusta que las historias que hago, tanto en este género como en el de ciencia ficción, tengan una investigación muy profunda para hacer como un andamiaje muy sólido, y que ahí se pueda colgar la historia como sobradamente, o sea, que como muy holgadamente. Entonces, sí tiene una tarea de investigación fuerte, la previa a la escritura. La parte que más me divierte escribir una novela es toda la investigación que hago antes de... ¿La que más te divierte? Sí, es cuando mejor me la paso. ¿Y lo más pesado? La corrección. Es que en la corrección te enfrentas a tus propios errores, te das cuenta de lo tonto que eres. Es donde están todos tus errores, y además tienes que enfrentarlos, lidiar con ellos frontalmente para que el libro quede listo para publicación. ¿En algún momento tus editores te dicen esto no va, aunque tú digas esto sí va? Cosas muy pequeñas, ¿no? En realidad no. Yo, a diferencia de medios impresos, periódicos, por ejemplo, o cualquier otro medio, como no es una cosa, como no es una cosa inmediata, creo que no, yo nunca me he enfrentado como a una censura. Ha habido cosas de corrección,
coherencia o algún tipo que mataban en el primer capítulo y aparece en el quinto, ese tipo de errores. Pero no, así decirme esto es o muy fuerte o muy controversial o no. Yo no me he enfrentado o muy peligroso incluso. Pero porque lo mío creo que es muy claro para el que lo lea, que está en el terreno de lo imaginativo. Yo pienso que si algún narco de verdad leyera una novela mía, se iba a morir de la risa, iba a decir, este es un tipo totalmente ingenuo. Y entre otras cosas por esto que decías al principio, de que la realidad rebasa este ejercicio imaginativo constantemente. O sea, no importa qué idea brutal se te ocurra para tu novela, a las 2 semanas va a haber una animalada peor en Reynosa o en Monterrey o en fin, ¿no? O sea, en alguna de estas ciudades que están sufriendo como toda esta ola de violencia. O sea, hemos llegado a ese punto y por eso creo que no vale la pena competir en sordidez con la realidad. ¿Cuántas novelas tienes? Como 6. ¿Y literatura para niños? 5 libros. Y cómics otros 5. Son como 20 libros en total. De todos estos, ¿qué lugar ocupa Hielo Negro? No sé si en madurez, en algún ejercicio de libertad en la imaginación, ¿qué lugar podría ocupar? Me abrió las puertas a través del premio a otro público que no me conocía, tener la posibilidad de mayor difusión de lo que hago. ¿Pero era la intención? No, yo quería contar una historia yo quería contar una historia sobre qué pasaría 20 años en el futuro con los cárteles de las drogas. La pregunta que yo hacía es qué sucederá el día que empiece a haber un reemplazo generacional, como en los cuadros como los dirigentes de estos grupos, y que decidieran estas nuevas generaciones convertirlas como de cárteles criminales a corporaciones globales. Y ese era el ejercicio imaginativo. No, en realidad nunca he escrito nada como para así de voy a entrar a un concurso o con una agenda. Estrictamente yo al menos el tipo de libros que me gusta leer y los que escribo es por un gran placer por la narrativa. O sea, o el escritor o el creador asume que ese libro o esa historia que quieres contar no se ha contado. Es que es una posición además muy arrogante, pero creo que siempre hay ese hueco. Yo no creo que necesitemos un nuevo libro, pero si no tuviéramos a los autores también sería pobrísimo y tristísimo nuestro panorama cultural. Siempre hay alguna posibilidad de contar, por lo menos a nivel humano, la posibilidad de historias que contar o se persiguen infinitas. Entonces siempre encuentras como ese caminito por el que te gustaría contar esa nueva historia que no se ha contado. Antes de empezar a escribir, ¿te preguntas a ti mismo, ¿estará buena la idea? ¿O le preguntas a alguien más y le das primero como el borrador y le dices, mira, esta es mi idea, y después la empiezas a escribir? No, me sigo de frente. No, porque además va cambiando mucho. Normalmente empiezo con una idea muy vaga. No soy... Bueno, tengo colegas que estructuran con mucho cuidado lo que van a escribir desde antes y yo no, mi amigo Francisco Hagenbeck, que es mi colega novelista y también que viene también del mundo de los cómics, etcétera, dice que escribir una novela es como un viaje. O sea, tú vas de una ciudad a otra y sabes dónde empiezas y dónde acabas, pero no tienes idea de qué te vas a encontrar en medio. Tienes una idea muy vaga y ese es el encanto de ese viaje, de ese recorrido. Oye, leyendo algunas reseñas de Hielo Negro, algunos decían, ¿es un libro hecho para vender? O sea, te llueve de todo. Hay otros que dicen, no, está muy buena la historia, te atrapa. Y otros dicen, nada más les está dando ideas a los jóvenes para convertirse en los malos de la historia. Ay, eso no lo leí. Realidad. De todo un poco. No lo leí. Pues es que cada cabeza no solo cada cabeza es un mundo, sino tu libro en cada lector germina de manera distinta. Entonces hay lecturas totalmente distintas, incluso puede haber lectores que vean cosas que yo no había visto, o el autor no ve al momento de escribirlo. No, yo no pensaba ni en darles ideas, ni en escribir. A mí me hubiera encantado escribir un bestseller que vendiera 100,000 copias, y bueno, no las ha vendido, me encantaría que sucediera, pero también me parecería muy triste sentarme a escribir como siguiendo alguna fórmula que
que además no creo que exista, como del bestseller. Una vez me encontré en la calle a una colega escritora que venía con alguien más y me presentó me dijo, mira, él es Bef, él escribe thrillers. Y yo no supe si era un halago, un insulto, pues tiene muy mala fama ese pareciera en la literatura mexicana que el hecho de que los libros vendan es un pecado. A mí me parece que se puede conciliar ambas cosas, mercado y creación, virtuosamente. Oye, y también tienes el Premio Nacional de Periodismo por Dirección de Arte de la revista Completa. Uy, pero eso fue en la prehistoria, sí, en los 90. Es que mi formación es de diseñador gráfico. En realidad yo lo que hago es dibujar cómics y esa es mi pasión y mi vida. Pero como tampoco dibujaba cómics ni de superhéroes ni manga, o sea, estaba siempre en los márgenes, ¿no? Entonces, mucho tiempo me dediqué a hacer mucho diseño editorial y diseño corporativo. ¿Hay manga mexicana? Supongo, yo no los conozco, sí debe haber. Y supongo que, no, sí los hay, pero no, yo ya soy de otra generación, yo soy más como lo que ahora pomposamente llaman novela gráfica, y ya el manga, ya cuando empezó a leerse y a publicarse masivamente, yo ya estaba como muy instalado en lo que hago ahora, entonces ahí hay un sesgo generacional al que me dejó del otro lado, supongo que sí. Pero tú de niño, ¿escribías o hacías dibujos? No, cómics, mi formación... Yo provengo del mundo de los cómics, de combinar palabras e imágenes, que me parece un gran instrumento de comunicación. ¿Qué leías? Muy plural, mucho cómic para niños de todo tipo, tanto norteamericano como europeo, lo poco mexicano que había. La cultura mexicana, por lo menos hasta hace pocos años, volteaba poco hacia los niños. Entonces no había cómics para niños en México, había muy pocos. Mira, yo fui lector de cómics españoles, Mortadelo y Filemón, que eran cómics para niños, leía Asterix, Lucky Luke y Tintín mucho, los cómics gringos, bueno, que además los hacían aquí, que platicamos ahora de que Fernando ayer hacía la Pantera Rosa aquí. Yo leía la versión gringa y la versión en español. Y mi familia íbamos mucho a Cuernavaca, me compraban mucho los cómics en inglés. Empecé a leer en inglés por los cómics, por ejemplo, cómics, y un poquito más grande, cómics de superhéroes de la Marvel y DC. En la adolescencia mi religión era Batman, por ejemplo, hace como 25 años. Uh-huh. Pero era como muy plural. Había algunos cómics japoneses, solo que cuando yo estaba en mi fase de lector no había tantas traducciones como hay ahora, entonces no era tan fácil conseguirlos. Muchos cómics latinoamericanos, bueno, Mafalda, Fontana Rosa, en fin, como México en aquel momento era un punto estratégico porque llegaba los cómics norteamericanos, los cómics europeos y los latinoamericanos. Los gringos, por ejemplo, no tienen acceso a los cómics europeos y al revés, ¿no? Entonces, aquí era un lugar estratégico para leer cómics cuando yo era niño. Oye, muchas veces se decía, o a lo mejor todavía se dice, no tengo idea, el cómic es así como la literatura barata, sin embargo siempre hay una gran investigación, un rollo geopolítico de religiones, de superhéroes, o sea, formas un personaje y no es justamente lo más barato, a lo mejor es lo más gráfico, pero no tiene nada que ver con esta cosa de literatura barata y quiero quedarme con esa reflexión para ver tu opinión en el siguiente bloque, así que no le cambien, ya volvemos. ¿Se va? Sí. ¿Se va a ir a vivir con ella? Un padre desalmado. Airo no está. Ella no vive aquí, se fue de la casa. Confidencial. Sábado 23 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Tiene una paciente a las 3. Me preguntó especialmente por usted. Tengo muchas pesadillas. Es que veo una figura, un ciclista, que me persigue. Pero puedo decirle que no es su imaginación y fue muy real. Es un alivio saber que no estoy loca. ¿Pero qué le hicieron? Lleva muerto algún tiempo. Un hombre que creo que no conoce fue asesinado en el bosque. He vuelto por ti. Galería del crimen. Misterios del verdadero. Sherlock Holmes. Sábado 20 horas. TVC. Se siente. El cambio climático es real y para frenarlo no necesitamos entrar en pánico. Necesitamos reaccionar, actuar día a día. Está en nosotros enverdecer nuestro destino, nuestro presente, para que el mundo respire y tu conciencia despierte.
llegó y las sorpresas no terminan. Los equipos serán puestos nuevamente en un dilema. Las traiciones, los beneficios y el suspenso caerán sobre los integrantes de los equipos. Reto Explore Pepsi, domingo 22 horas por TVC y TVC Deportes. Lo mejor de sazonarte. Domingo 14 horas. TVC se siente. Y si el sábado es lo mejor de la semana y por eso va a estar con nosotros Danilo y Calaveras de Azúcar. Y Mario Guerra, 6 tips para incrementar la felicidad. Y agárrense porque vamos a bailar música disco. Esto y mucho más solamente aquí en la Casa de Mujeres en TVC. Todas las emociones. TVC se siente. La semana llegó a su fin. ¿Qué pasó, mi güera? Qué padre tener una mamá tan creativa. Ay, ay, ay. Lo mejor de Espacio Creativo. Sábado, 12 horas. Es divertido. Todas las emociones. TVC se siente. ¿Querés saber lo que está pasando? Sí. Bueno, yo te lo voy a decir. ¿Qué les hicieron? Eso no lo vamos a saber nunca. Sangre Fría. Domingo, 21 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Estás viendo Galería VIP. Bernardo Fernández nos presenta Hielo Negro y le hacía una pregunta respecto a su opinión en cuanto a los cómics. No, creo que hay de todo tipo de cómics. Yo siempre pienso en la ley de Sturgeon, Theodore Sturgeon, que es un escritor de ciencia ficción. Él decía que el 90% de la ciencia ficción que se publica es basura, pero yo creo que se extiende a todos los medios humanos, o sea, a todos los medios. O sea, el 90% de los libros que se publican es basura, el 90% de la música que se graba es basura, el 90% del cine que se produce. La ventaja es que ese 10% que no lo es, no es igual para ti que para mí, que para él, etcétera, ¿no? Creo que hay cómics buenos y cómics malos. Hay una gran cantidad de cómics populares que no, bueno, a mí por lo menos no me interesan. Confundían lo popular con lo populachero. En México pasó mucho eso, pero también creo que había ejemplos que se salvaban y en la búsqueda de ese 10% es donde está lo que vale la pena rescatar y atesorar como lecturas y también como trabajo creativo. Y ahora ya traes por lo menos en manos la segunda parte de Hielo Negro. Sí, terminé hace un par de meses el manuscrito. Es como la continuación de lo... Empezaba un poco las series de detectives de la tradición anglosajona, que hay un detective que tiene como varias aventuras. Robert Grace, que es un autor de novela policíaca, decía que escribir sobre investigadores privados o detectives era un poco como hacer superhéroes, y me gusta la analogía. Entonces la detective, que es una policía judicial en Hielo Negro y se independiza al final de la novela, vuelve con otra aventura enfrentada a la misma villana o antagonista en un siguiente libro que además ya lo quise dejar un poco de esto que decías de lo que está sucediendo, de la violencia, de las drogas, de los cárteles, y lo moví más hacia el asunto como de las finanzas de estos grupos criminales, como el lavado de dinero, del blanqueo de capitales, de las transferencias de dinero, de fondos ilegales, etcétera. ¿Tienes el Premio Nacional de Novela por Otra Vuelta de Tuerca? De novela policíaca. Ajá. El libro se llamó Tiempo de Alacranes. Y Premio de Novela Policíaca, el Premio Memorial Silverio Cañadas en Semana Negra de Gijón. Por esta misma novela, Tiempo de Alacranes. ¿Cuál de todos tus libros te gustaría que fuera trasladado al cine o a la radionovela, etcétera? ¿Algún otro medio? No sé, había interés en varios de ellos. Si yo supiera que no iba a haber, que iba a estar en manos de un buen cineasta y no hubiera limitaciones de presupuesto, una novela que tengo que se llama Ojos de Lagarto, que es sobre un anciano chino que tiene escondido un dragón de verdad en un sótano en Mexicali en los años 20. Pero porque me encantaría ver ese dragón volando y todo eso, ¿no?
esa quizás sería la que me gustaría. Pero en realidad, no sé, ¿sabes qué pasa? Que la experiencia que he visto en otros colegas cuando se traslada a otro medio es que ya no es tu trabajo, ya es una interpretación que no te pertenece y sobre la cual no tienes control, y siempre hay una relación como agridulce. ¿Te gustaría hacer en algún momento adaptación a cine de algún otro guión? No me gustaría que lo compraran y me lo pagaran. Tengo un amigo al que James Cameron le compró, Lucius Shepard, un amigo novelista, le compró el optioning, se llama, de una novela, o sea, los derechos para filmar una novela. Nunca se ha hecho la película, pero hace 20 años le pagan unas regalías generosas él dice, espero que nunca lo hagan, ¿no? Yo no lo sé. Llegado ese momento que yo lo reflexionaría. Pero que alguien más te pagara porque tú hicieras la adaptación, por ejemplo, de una tira cómica al cine, ¿lo harías? Bueno, si pagan bien, sí, supongo. Mira, ¿sabes qué pasa? Es que tengo como tantos proyectos que quiero hacer yo en este momento míos, que incluso aunque fuera muy buen dinero, preferiría concentrarme en las cosas, en lo que tengo entre manos. Otra cosa que tienes entre manos, el cómic de Los Bandidos de Río Frío. Acabo de terminar una adaptación a novela gráfica o álbum tipo europeo de esta novela de Los Bandidos de Río Frío. La hice con Paco Agenbeck, ahí estuvimos colaborando. Pues fue trasladar que es una novela gigantesca, extensa, esperpéntica, grandes momentos. O sea, quiero decir, las cosas que pasan son esperpénticas. Una novela de aventuras. Y la trasladamos a una apretadísima adaptación de 72 páginas que bueno, saldrá ahora en noviembre, que me deja contento porque es un proyecto que empecé hace muchos años, se interrumpió y después ahora recién lo pude terminar, que además me parece que algunas de las aplicaciones útiles de los cómics es acercar nuevos lectores, alguien que yo la mitad de los clásicos que leí los leí adaptados en forma de cómic. Entonces creo que esa es una función importante y los que realmente me interesaban los volví a leer en su forma original. Entonces pues espero que este ejercicio permita que haya nuevos lectores que se acerquen a Los Bandidos de Río Frío por primera vez y luego busquen la fuente original. ¿En dónde podrías estar como escritor mexicano? ¿En dónde te gustaría ser recordado? ¿En dónde? Con tus novelas, con la literatura para niños, con los cómics. Así como decías, solamente el 10% de las cosas vale la pena. ¿Tú dónde estarías? Qué pregunta tan difícil. No sé, siempre creo que al final la da mucho más prestigio estar en el cajón de los escritores que de los que hacen literatura infantil o cómics. Pero si yo escogiera, en los cómics. ¿Y Pellejo Molleja? Pues fue una editorial independiente de mis años punk, con Pepe Rojo y de Yanira Torres, que son mis mejores amigos. Ahora ellos viven en Tijuana. Pues era mediados de los años 90, había una efervescencia de autopublicaciones y fanzines que había en la Ciudad de México. Por ahí andaba también Mo, que era de Guillermo Fadanelli y su esposa. Es decir, hubo un momento en el que ante la posibilidad de entrar al circuito de publicación formal, autopublicabas los fanzines, libros. Esto era una editorial pequeñita que tuvimos, con la que publiqué 20 o 30 entre fanzines y libritos. ¿Pero te gustaría retomar, encontrar como talento, ir ayudando, formando? No, es que ser editor es mucha friega. Entonces, no, yo prefiero quedarme ya como creador. Lo que me gustaría es ver que más gente joven, o sea, la que ahora es gente joven, hiciera proyectos de autopublicación como aquellos que había. Dices que eres muy inquieto y que traes varios proyectos. ¿Qué otros traes? Estoy haciendo una novela gráfica tomando notas, y tengo 25 o 26 páginas dibujadas sobre una novela gráfica sobre William Burroughs en México. William Burroughs vive en México en los años 50, mata accidentalmente a su mujer y va a dar a Lecumberri y lo saca. El rey de los abogados tranzas lo saca en 2 semanas de la cárcel. Entonces estoy queriendo como escribir, esa historia está escrita, o sea, se ha documentado, pero la quiero hacer en forma de cómic, también con un vuelo imaginativo, pues sabroso para mí como lector de cómics.
quiero escribir otra novela sobre estos mismos personajes que aparecen desde Tiempo de Alacranes en Hielo Negro, en la que acabo de terminar, y tengo pensado una tercera, y mi sueño es hacer una novela gigantesca sobre el asesinato de Trotsky. Esa es así como... Pero esa yo creo que me va a tomar bastante más tiempo del que me ha tomado mis proyectos hasta ahora. Si no escribes, dibujas, diseñas, ¿qué haces? Me la vivo con mi hija chiquita, con María, que es la luz de mis ojos. Sí, en realidad sí, todo el tiempo que no dedico a mis labores creativas, y bueno, practico taekwondo. ¿Música? ¿Cine? Pues solo bueno, con una niña chiquita es muy difícil ir al cine. Los primeros años me he visto todas las películas infantiles. Pues soy gran melómano, siempre he estado... Hace mucho que no he tenido descubrimientos recientes. He llegado a esa edad en la que oigo puros muertos. Es de Kurt Cobain para atrás, ¿no? Pero todo el tiempo estoy escuchando cosas nuevas o buscando descubrir. Ahora estoy en una fase de mucho jazz. Yo soy metalero de corazón y también me gusta todo lo que sea, todo lo que suena a ruidos y alaridos y guitarrazos me gusta mucho. ¿Y la improvisación del jazz te está viniendo bien? No, siempre me ha gustado, crecí oyendo, en mi caso ya casi exclusivamente folclore y jazz, como buenos papás hippie comunistoides. Y entonces me parece la música más fina que ha dado la rama popular. Ya que hablas tanto hacia atrás, ¿con quién te gustaría haber aprendido a escribir? ¿O que te asesorara en algún dibujo o en alguna de tus libros? Me hubiera gustado haber trabajado con Abel Quesada o con Germán Butze, con cualquiera de los dos. Y para escribir, no sé, hubiera querido haber tenido la posibilidad de ver pasar a lo lejos a Julio Cortázar, y eso hubiera sido suficiente. Solo verlo pasar. Sí, pues es que no, me hubiera sentido, no sabría qué decirle, me hubiera sentido el más ridículo. Le hubieras dicho, puede leer. No, porque eso establece, cuando te acercas como fan, estableces un muro tú mismo que es muy difícil de atravesar. Hubiera preferido nada más simplemente verlo, o quizá irlo a escuchar a una conferencia, alguna cosa así. Vamos a la sección de los 7 pecados. Te voy diciendo cada uno. Sí, claro. Tú me dices, diviértete. Avaricia. Innecesaria. Envidia. Un desperdicio. Ira. Hulk. Gula. Pues me gusta, creo que es obvio. Comida japonesa. Lujuria. Mujeres. Pereza. Deliciosa. Soberbia. El orgullo de los tontos. ¿Qué le puedes decir a la gente que está empezando a escribir o que quiere hacer tira cómica, etcétera? Que esta es una carrera de fondo, no de velocidad. Se ha sobrevalorado, tenemos una cultura que sobrevalora como la juventud, pero en realidad solo ha habido un Arthur Rimbaud, ¿no? Solo ha habido un Kurt Cobain. Es decir, en realidad, si alguien quiere hacer una carrera narrativa en cómics o en novela o escribiendo cuento, etcétera, tiene que estar preparado primero a pasar muchos años picando piedra para ir llegando poco a poco, y la otra es a trabajar muy duro. En realidad y sobre todo animarlos a que no se desanimen, animarlos a que no se decepcionen pronto, a que insistan. Robert Sawyer, que es otro canadiense, otro amigo mío, él decía que de 100 escritores más o menos aspirantes acaban llegando 2 a la meta, y la gran mayoría porque se van decepcionando de rechazos o malas reseñas. Yo creo que hay que ser como muy persistente. O sea, en mi generación había muchos dibujantes mucho mejores que yo, pero yo era bastante más persistente, y el que sigue aquí soy yo. Después de 20 años. Bernardo, por este tiempo y por gracias a ti. Esta novela Hielo Negro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pásala bien.